bienvenidos, bienvenidas. Ahora somos puras mujeres bellas, y bienvenidos a otro capítulo más, a otro episodio más aquí en el podcast La Fe. Muy contentos de estar aquí con Aide y con Areli, que Areli ya nos había, bueno, las dos ya nos habían acompañado, sí, ya, es que no me había tocado, ¿verdad? Con Aide no me había tocado, y pues muy contentas, para comenzar otro episodio más, para seguir conociendo un poco más de nuestro Dios, ¿verdad? Y pues hoy toca, el principio no es, ¿cómo sería Pues hoy nos toca hablar uh-huh. a profundidad, lo más que se pueda, ¿verdad? Sí. Acerca de los principios rectores. Uh-huh. En el primer episodio hablamos acerca de todos los 18, ¿verdad? Dijimos, son 18 uh-huh. y parecen muchos, pero en realidad los usamos cotidianamente. Y sobre todo cuando queremos relacionarnos con Dios, ¿verdad? Ya nos ayudan para nosotros caminar de la mejor manera, ¿verdad? Así es. Porque, por ejemplo, el de hoy, que es el de la fe, vamos a ver que todas las personas, todos desde un bebé, tienen fe, ¿verdad? O sea, la fe es algo natural de las personas, de los seres humanos. ¿Por qué digo que iban a decir, ay, ¿cómo un bebé va a poder tener fe? Bueno, un bebé cuando llora, ¿verdad? De hambre, uh-huh. tiene fe de que alguien lo va a alimentar. Así es. Uh-huh. Y ya cuando van más, bueno, ni crecen mucho porque son bien listos, ¿verdad? Cuando quieren que les hagan caso, sueltan ahí el llanto y ya saben quién, ¿no? O, por ejemplo, saben quién les da de comer, quién los hace reír, quién los consiente, quién juega con ellos. Incluso saben quién los trata mal, uh-huh. incluso. Entonces, tienen fe de que le van a hacer caso, ¿verdad? Sí. Y así en nuestra vida. Hay muchos ejemplos de personas que uh-huh. tienen fe, no en Dios, que tienen fe, ponen su fe, por ejemplo, en una piedra, ¿no? Y por eso es que es la piedra mágica, la madera mágica, el árbol mágico, animales, etcétera, ¿no? Le ponen poderes. En su trabajo también, gente que dice, no sé, si yo me esfuerzo, si yo me esfuerzo en mi trabajo, obviamente, o estudio mucho, voy a ser exitoso, voy a tener, no sé, mucho dinero, pero en eso, ¿verdad? Si yo busco, no tanto, a lo mejor ahí ya es hablar de fe en sí mismo, ¿verdad? En que uh-huh. sí se esfuerza, pero lo que decía el trabajo es a lo mejor si yo busco tal trabajo, con este trabajo yo ya voy a lograr lo que me propongo, ¿verdad? Pero pues como dices tú, podemos dar muchos ejemplos acerca de esos tipos de fe, ¿verdad? Sí. Y en sí, ¿cuál sería el concepto de la fe? O sea, ¿cómo podríamos decir? La fe es creer. Es creer. Es la seguridad Exacto. que tenemos de que va a pasar algo. Exacto. Uh-huh. Va a pasar algo que no estamos viendo en este momento. Uh-huh. Ese sería el concepto de fe en general. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, entonces es diferente, porque sabemos que Dios es todopoderoso. Por experiencia sabemos que nos escucha y nos contesta, uh-huh. ¿verdad? Y que para Él no hay imposibles. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, uh-huh. nosotros podemos tener fe. ¿Algún ejemplo, por ejemplo, de fe natural, digamos, por llamarle de alguna manera? Más en la escuela, más o menos, de las tareas, sí, más o menos, en la escuela. Por ejemplo, ¿cómo? Como, por ejemplo, ahorita, pues, que estamos mandando tareas online y todo eso, pues, nosotros las mandamos, pero en sí no estamos seguros de que la otra persona ya la haya recibido, sino hasta que nuestros maestros nos dicen, muy bien, ya entregaste tu trabajo o proyecto final, tienes 100 o algo así, pero uh-huh. ahí ya nos confirman de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, de que ya se había enviado esa tarea. Exacto, uh-huh. Tienes fe de que se mandó, pero no viste, o sea, nomás le dijiste clic uh-huh. y se fue, ¿verdad? Y en muchas ocasiones te dice el maestro, no has entregado,
¿cómo no? Y se quedó en la bandeja del correo, por ejemplo, se quedó ahí atorado, incluso en el WhatsApp, ¿verdad? No sé si les ha pasado que a veces mandan un mensaje o un archivo y de repente se fue el internet o se te quedaste sin saldo, ¿verdad? Suele suceder. Y tú te quedaste con la idea de que se fue. Tú le pusiste fe, ¿verdad? Que se fue. Y a la mera hora te das cuenta que, hasta que llegas a donde está el wifi, ¿no? Y entonces, o te llegan todos los mensajes. O te llegan todos los mensajes. Sí. Entonces, esa es la fe. Y volvemos al mismo punto. La fe es de manera natural. La diferencia es cuando tú pones tu fe, tu confianza, que podría ser el sinónimo, ¿verdad?, en Dios. ¿De qué manera es la diferencia? Por ejemplo, ahorita que estaban hablando acerca de la escuela. Una persona o un estudiante que pone su fe en él, porque pues hay muchos muchachos y muchachas, ¿verdad?, que ponen su confianza. No, yo me desvelo, yo estudio, y voy a lograr ser pues el mejor, o voy a lograr ser, no sé, ¿verdad?, muchas cosas. Y la diferencia cuando tú pones tu confianza en Dios y le dices, Dios, claro que eso no es, voy a confiar en que me va a ser el mejor estudiante y no hago nada y no estudio. Claro que no. Uh-huh. ¿Ustedes han sentido esa diferencia? O sea, de una persona que estudia y pone su fe en ellos mismos, y ustedes ponen su confianza en Dios. O sea, ¿han notado como que una diferencia? Sí. ¿De qué manera? Sí, yo creo que a veces cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, o hay compañeros que ponen su confianza en sí mismos, a veces llegan a estresarse mucho, o a veces, exacto, pues no sé, se ponen muy tensos. Porque piensan que pueden lograrlo todo. Literal, uh-huh. Sí. Y puede llegar hasta una frustración si no lo logran, ¿verdad? Sí, y si cuando nosotros confiamos en Dios, pues, o sea, todo como que sabemos que se va a arreglar. Fluye. Y fluye, uh-huh. Nada más poniendo de nuestra parte y aparte pidiéndole a Dios. Así es. De hecho, ahorita que estábamos platicando antes del podcast, le decía a él mío, o sea, esa es la clave. Todos podemos tener fe, ¿verdad? Todos podemos creer en algo, ¿verdad? En nosotros, en, no sé, 1000 cosas que podemos dar de ejemplo, pero esa es la clave, que ya cuando tu fe es en Dios, es muy diferente, es mucho mejor, todo fluye, y se va acomodando mejor, ¿verdad? Aparte de que te da paz, tú estás tranquilo, tú ya sabes en quién confías, y pues podemos dar muchos ejemplos, ¿verdad? También de eso, ¿verdad? Ahorita también platicábamos del ejemplo del que viene en la Biblia, de la mujer que, quiero decir viuda, pero no era viuda, ¿verdad? De la de flujo de sangre, que ella decía, si tan solo tocara el borde de su manto, de su túnica, ¿verdad? Ella solo creía en eso, ¿verdad? Y ella tuvo esa fe de que, pero no nada más es tener la fe, ¿verdad? También es, aparte de que ella lo dijo, ella dijo, si tan solo, fue su frase, si tan solo tocar el borde de su manto. Y aparte ella actuó, buscó la manera, pero ella estaba segura, ella tenía la fe. Entonces ella estaba segura, iba y buscó la manera de poder acercarse, ¿verdad? De nada más tocar un pedacito. Y luego aparte, pues ella aceptar esa que ella confiaba de que iba a recibir esa sanidad, y pues al final lo logró, ¿verdad? Y luego aparte pues ella lo contó, ¿verdad? A los demás. Es que la Biblia, despuésito de que dice si tocar el borde de su manto, nos habla y nos dice, porque ella misma lo expresa. Uh-huh. He gastado todo lo que he tenido, o sea, ella ya había agotado, digamos, su fe en otras cosas. Sí. En los médicos de aquella época, en los remedios de aquella época, en todo. Yo pienso, ¿verdad? O sea, me imagino de que ella oyó que había ellos le llamaban un Mesías o un profeta, ¿verdad? Uh-huh. No sé cuál fuera su concepto de lo que ella hubiera escuchado, pero que alguien que hacía milagros, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Y entonces el hecho de que ella dijo el tocar el borde de su manto era porque
alrededor de el Señor Jesucristo había muchísima gente. Entonces, para acercarse a Él era imposible. Literalmente imposible. 1. 2. Tenía otra limitante. Era mujer. Y en aquel tiempo, ser mujer era una limitante enorme, porque los hombres estaban por un lado y las mujeres estaban por el otro. El hecho de querer acercarte, simplemente los hombres, los discípulos le hacían como que tipo guarura, le hacían un cercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también tenían que defenderlo, tenían que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, por eso esa expresión de tocar al menos el borde de su manto. Pero allí se demuestra aún más su fe. Porque no era de que, ay, es que ore por mí, o sea, no, simplemente el tocar el borde de su manto, ¿verdad? Y allí es donde nosotros debemos de aprender, ¿verdad? Como tú dices, Julie, simplemente es poner mi confianza en Dios, ¿verdad? De que Él puede hacerlo y lo va a hacer, ¿verdad? Y es lo que hace la diferencia. Ella ya había puesto su fe en médicos, en no sé tantas otras cosas que no dice ahí la Biblia, ¿verdad? Pero pues por el contexto que ella dice. Y lo único que realmente le funcionó fue poner su fe en el Señor Jesucristo. En Jesús. Y en el caso de nosotros, como actualmente, digamos, que tenemos otra vida, otro contexto, ¿cómo podríamos, o sea, no sé si podemos dar ejemplos de, como decíamos, ¿verdad? Decía Areli, es que ellos se estresan porque ponen su confianza en ellos mismos, y la diferencia es que ustedes ponen su confianza en Dios y ¿qué pasa? Pues están relajadas. ¿Otro ejemplo más? Pues... ¿Quién? No sé, creo que, por ejemplo, a mí no me gusta mucho hablar en público, y pues mayormente cuando hablo más en público o cuando estoy frente a otras personas es en la iglesia, y yo no pongo mi fe en mí misma porque yo sé que me puedo equivocar, yo sé que me puedo trabar al hablar y todo eso, pero yo digo, Señor, pues tú ayúdame. Yo pongo mi fe en ti, que todas mis palabras fluyan, y pues así es. Y no me estreso de poner mi fe en mí misma, sino poner mi fe en Dios. Así es. Sí. También cuando pues alguien está enfermo, ¿no? De que pones la fe en Dios, de que tú crees que Él lo va a sanar. Y pues sí, es un ejemplo muy básico, pero también hay que poner de nuestra parte, ¿no? En todos los aspectos. Por ejemplo, más en la escuela, que son de los adolescentes, no le dejas toda la ligera a Dios de que, ay, Él me va a, no sé, ayudar en esta tarea o con los maestros. También hay que poner de nuestra parte. Como dijo la hermana Yuli, también hay que actuar, no nada más creerlo. Exacto. Entonces, la fe es algo natural, ¿verdad? En el ser humano. Pero cuando nosotros la ponemos en Dios, hace la diferencia. Porque Dios es un Dios que nos da oportunidades, ¿verdad? Y Él nos va guiando. Todos estos principios rectores lo que hacen es, aunque suene fuerte, ¿verdad? Como decíamos la vez pasada, principios y rectores y normas y todo, lo que hace es darnos esa certeza, esa confianza, esa paz, esa seguridad en que las cosas tomadas de su mano son diferentes, ¿verdad? La fe la podemos poner en lo que queramos, pero si la ponemos en Dios, Él nos va guiando, nos va llevando, nos va conduciendo. Así es. Nos va dando todo, ¿verdad? Y algo también muy importante que podemos hacer para ir como que contagiando de esa fe es contar las cosas de lo que te ha pasado a ti teniendo fe en Dios. Incluso a mí hace poco me pasó eso, que yo estaba enferma, estaba pasando por un proceso de enfermedad, y yo no podía,
o sea, yo tuve muchos tratamientos, oraba, pero no terminaba, o sea, mi proceso no terminaba. Y para mí fue muy palpable que cuando yo lo platiqué, yo lo externé todo lo que yo había pasado, tuve esa pues sanidad, ¿verdad? Podríamos llamarlo así. Pues ya estuve bien, estuve bien físicamente. Entonces, también es muy importante porque así las personas, nosotros, si lo estamos contando, si lo estamos diciendo, lo que hemos vivido, vamos a ir contagiando a los demás para que ellos también vayan teniendo esa fe, ¿verdad? Que también es importante siempre contarlo, ¿verdad? Contar lo que hemos pasado, nuestras experiencias que le pueden servir a alguien más. Exacto. En cuanto a la fe, ¿verdad? Hablando ahorita que es muy importante, o es de las cosas más importantes cuando nosotros ya nos acercamos a Dios, cuando lo conocemos, ¿verdad? Que es de lo principal y de lo que vivimos diariamente también. Lo que pasa es que la fe es como lo que tú ahorita dijiste, es un proceso. Uh-huh. Hay muchas ocasiones en las que tú le pides a Dios, poniendo tu confianza en Dios, y las cosas en el instante se dan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de la situación y lo que le estás pidiendo a Dios. Uh-huh. Pero hay cosas que llevan un proceso, y dentro de ese proceso, no es que Dios necesite que tú externes y que tú digas, tengo fe, uh-huh, sino tú, como tú dices, yo necesitaba decirlo para poder creerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que no sé si cada uno, yo sé que cada uno de nosotros tenemos una experiencia de eso, ¿verdad? Y podemos pasarnos todo el tiempo diciéndola, pero parte del proceso de la fe es, yo primero viene la situación, ¿verdad? Y digo, no, voy a confiar en Dios porque lo puede hacer. Lo pienso, pero cuando yo lo digo, empiezo a convencerme a mí misma, ¿verdad? Uh-huh. De que esa es la respuesta y la solución. Y en muchas ocasiones el decirle, ¿sabes qué? Yo confío en que Dios lo va a hacer. Y yo soy mucho de decir, ¿cómo? No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Y de verdad, gracias a Dios, porque eso a mí en particular, cuando yo lo externo a alguien, de verdad digo, no es un método ni mucho menos, pero como decimos, ¿verdad? Se da. Porque la gente en muchas ocasiones también necesita saber que hay alguien que está creyendo para poder decir, híjole, o sea, si a ella le resultó, entonces yo puedo confiar y entonces también, ¿verdad? Va a venir mi respuesta. Uh-huh. Entonces, la fe es algo que tenemos que entender que es algo natural, ¿verdad? De nosotros mismos, pero donde se marca la diferencia es donde la ponemos en Dios. Y para ponerla en Dios, uno, necesitamos confiar en Él, ¿verdad? Yo lo llamaría así. Y el dos, decirle a otro que estamos confiando en Dios y entonces Dios lo va a hacer. No es una ecuación de que así se dé y etcétera, no. Pero parte de la fe es hablarlo. Y parte también de la fe es cuando se da la respuesta, cuando se da el milagro, decirles a los demás. Porque entonces ahí, como decías, se propaga, ¿verdad? Lo que Dios hace. Entonces, ya sería todo por este episodio. Muchas gracias a Arely, a Aide, porque estuvieron aquí con nosotros. Y ya nos veremos próximamente con otro principio, otra norma, otra regla de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y recordando los hashtags, que es 1 minuto con Dios y recuérdenme. Él te escucha. Él te escucha. Perdón. Él te escucha. Y parte de ese hashtag de Él te escucha es, si no tienes fe en Dios, pues ¿cómo vas a pensar que Él te escucha? Que Él te escucha. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bye.